Bienvenidos a su curso de Derecho Procesal Civil 2, Derecho Procedimiento Civil Ordinario. En el día de hoy, continuando con estas clases, vamos a hablar sobre el procedimiento para resolución de las cuestiones previas subsanables de los ordinales 2 al 6. Como siempre, está para ustedes la profesora Judith Astorrega. Hay que señalar que para poder hablar sobre la tramitación de las cuestiones previas subsanables, debe señalarse que dentro de los 5 días siguientes de despacho al vencimiento del lapso de emplazamiento, es decir, desde el momento que la parte ha sido informada y que lógicamente corren el lapso de 20 días de emplazamiento, comenzará un nuevo lapso de 5 días para que se dé contestación a las cuestiones previas. Es decir, habiendo vencido los 5 días para la contestación de la demanda, es que se empieza el hecho de la etapa de hacer la subsanación voluntaria. ¿Esto qué significa? Esto significa que vencidos los 5 días para subsanar, consume el lapso para contestar, que también es de 5 días, y agotados estos, ingresa el proceso en la etapa de pruebas. Es lo que se deduce en el 388 del Código de Procedimiento Civil, cuando dice que al día siguiente del vencimiento del lapso de emplazamiento se finalizará el término independientemente de qué fecha se contestó la demanda. Quedará el juicio abierto a pruebas sin necesidad de decreto o providencia del juez. ¿Qué significa esto? Que en el transcurrir de estos 5 días se hace la subsanación voluntaria. ¿Qué pasa? Que cuando se hace dicha subsanación voluntaria, como lo muestra la gráfica, la parte demandada alegó la cuestión previa. Se abren 5 días de despacho, como lo estoy mostrando pues en la gráfica, para que el demandante subsane la cuestión previa. La parte demandada contesta y se da inicio al lapso de promoción de pruebas. ¿Esto qué significa? Que habiendo transcurrido los 5 días, precluye tanto para la parte demandada el momento de alegar si subsana o no las cuestiones previas. La parte demandante tiene que contestar en el lapso de esos 5 días, sino de lo contrario, precluye para ambas partes. Esto se toma en cuenta bajo el criterio jurisprudencial de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de noviembre de 2000, expediente 000312, caso Aeronas. Seguidamente, al hablar de que si la parte no subsanó voluntariamente, como lo podemos señalar aquí pues en la gráfica, sino por el contrario, o contradice o no dice absolutamente nada, aquí el artículo es muy claro diciendo: si la parte actora contradice las cuestiones previas o no subsana dentro del lapso de 5 días de despacho posteriores al vencimiento del lapso de emplazamiento en ambos casos, no dijo nada, se entenderá abierto de pleno el derecho de articulación probatoria de 8 días. Es decir, se le abre una articulación probatoria a la parte de 8 días para promover y evacuar pruebas, y el juez deberá sentenciar al 15º día del despacho siguiente del vencimiento del lapso probatorio. ¿Qué significa esto? Para el caso en que la parte demandada impugne la subsanación voluntaria, porque puede ser que lo haga, porque no le gustó, también, porque aquí puede suceder si contradice o no dice nada, o es que la parte demandada no estuvo de acuerdo con la subsanación hecha, será necesaria la resolución del tribunal que se pronuncie sobre la subsanación en orden de eficacia de la misma. En el supuesto de que el actor subsane voluntariamente e independientemente de la procedencia o no de la resolución del tribunal homologando tal subsanación, si el demandado procede a dar su contestación, debe interpretarse que ha considerado satisfactoriamente la subsanación. ¿Qué significa esto? Que si realmente el demandado ya no dice más nada en torno a la subsanación realizada por la parte demandante, se sobreentenderá, y él contesta la demanda, se sobreentenderá que él favorablemente asumió el criterio de aceptar la subsanación hecha por la parte demandante. Con respecto al trámite de incidencia probatoria que se viene hablando aquí, que es de 8 días, tanto para promover como para evacuar, esto se inicia como consecuencia de la contradicción del actor, el cual puede de manera expresa negar la cuestión previa, o tácita cuando no rechaza la cuestión previa ni conviene la subsanación voluntaria. O sea, eso significa que lógicamente la parte guardó un silencio. A su vez, la sustanciación de la incidencia supone una fase conjunta de 8 días de despacho para promover y evacuar las pruebas que las partes estimen procedentes, debiendo tener en cuenta la carga de la prueba. O sea, si la parte demandada y la parte demandante tienen las pruebas que señalar, lógicamente cae la carga sobre sí.
Aquí tenemos, lógicamente, lo que nos dice la sentencia caso Aeronasa, ya mencionada, que es del año 2001-0132, bajo ponencia del magistrado Franklin Arrietche, y luego el tribunal deberá decir el 15º día último de la articulación con vistas a las conclusiones escritas que las partes hayan presentado dentro del término del mismo. Aquí, como pueden observar en la gráfica, tenemos una línea de lo que puede ser la decisión. Si no subsana y contradice, tenemos la apertura de 5 días. Luego se abre, en esta apertura que pudo haber subsanado pero no dice nada, se hace la apertura a la promoción, evacuación y la realización del informe. Al 10º día se decide el tribunal. Si el tribunal declara con lugar, debe subsanar la cuestión previa establecida. De no hacerlo, se extingue pues el procedimiento. Si las cuestiones previas son declaradas con lugar, como lo dice básicamente aquí la gráfica, el actor deberá subsanar las deficiencias en los precisos términos ordenados por el fallo. Para ello, el proceso se suspende hasta que el demandante subsane dichos efectos, pero esta suspensión no es una suspensión perpetua y esto en la práctica trae muchos problemas porque la gente piensa, bueno, yo subsanaré algún día cuando me dé la gana. No, señor, se tiene que hacer dentro del lapso de 5 días de despacho a contar del pronunciamiento del juez. Y de no hacerlo, hay una extinción del proceso. Debe señalarse de que siempre en materia de cuestiones previas subsanables, tenemos la pregunta fundamental, que es ¿cuándo puedo yo contestar la demanda? Y tenemos que dejar muy claro algo al respecto, que la contestación de la demanda variará de acuerdo a cómo haya sido la subsanación. Si la subsanación fue voluntaria, eso significa que la parte demandante lo hizo de manera voluntaria, sin resistirse, sin guardar silencio. Y tenemos el asunto de que si no es objetada por el demandado en la subsanación o no presenta ningún inconveniente, la contestación tendrá lugar dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del acto de subsanación, que significa subsano y listo. Si el demandado, en caso dado, impugna la subsanación y en consecuencia requiere que el tribunal se pronuncie sobre todo en la parte idónea de la misma, estimamos que la vía procesal idónea para la resolución es la incidencia probatoria del 607 del Código de Procedimiento Civil que nos abre el lapso de articulación probatoria a 8 días. Por su parte, si existe un silencio tácito o una manifestación expresa, que es un rechazo expreso, manifiesto, tenemos que el proceso se suspende por 5 días, de los cuales el actor debe subsanar el vicio según lo señalado por el juez en la sentencia que declaró con lugar la cuestión previa. ¿Eso qué significaría? Que se suspende 5 días para que, habiendo sido declarada con lugar la cuestión previa, la parte demandante la arregle, la subsane. Si subsana debidamente la actividad, deberá determinar el tribunal en la sentencia y juicio que se reanude y la contestación de la demanda tiene lugar dentro de los 5 días siguientes a esta homologación que realiza pues el tribunal, porque realmente el demandado cumplió con lo que el demandante cumplió con lo que le mandó el tribunal. Si en este caso no subsana debidamente y el proceso se extingue y operará la imposibilidad pro tempore que impedirá que el actor pueda incoar la demanda por su extinción durante 90 días continuos a partir de la decisión. Como pueden observar, ya habiendo dejado claro si se subsana o no se subsana, muchas veces tenemos la idea si realmente este tipo de subsanaciones o este tipo de actuaciones en materia de cuestiones previas subsanables cuentan o no con recursos. Tenemos que señalar que el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil no prevé recurso alguno para el caso de las cuestiones previas subsanables ordinales 2 al 6. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia reiterada desde la sentencia de 10 de agosto de 1989 de la Sala de Casación Civil, y retomada en varias oportunidades por la misma Sala de Casación Civil, ha considerado que la decisión que rechaza la subsanación sí tiene apelación. Ahora, lo que no tiene apelación, y eso tenemos que dejarlo muy claro, y en eso ha sido contesta también la doctrina y la jurisprudencia, es la decisión del juez que considera subsanado el defecto, ya que lo que niega expresamente el legislador, y agregamos nosotros, no se produce ningún gravamen irreparable. No se puede apelar lo subsanado, pero lo que sí se puede apelar es el hecho que no haya sido aceptada la subsanación. Factor por el cual hay que tener esto muy claro, porque recuerden que aquí en materia de recursos está presente el criterio del principio
reformatio impedios, que solamente es en materia del perdidoso que se va a ejercer los respectivos recursos. Y en este caso, el hecho de que se haya subsanado no puede considerarse como un mecanismo susceptible de impulsar un recurso. En el tema de costas, por su parte, en los casos del ordinal 2 al 6 del 346 del Código de Procedimiento Civil, no hay condena a costas a la parte que subsana voluntariamente el defecto u omisión, lo cual es fácil de entender. No obstante, y esto también hay que dejarlo muy claro, la interpretación del 350 del Código de Procedimiento Civil puede concluir que la única manera de que no se produzcan costas es que el demandante subsane el defecto u omisión alegado y que lo haga idóneamente, porque si lo hiciera, lógicamente de manera deficiente la respectiva subsanación, sí producirá la imposición de costas por parte del juez. Bueno, básicamente, esta ha sido la cápsula jurídica, que en esta oportunidad hemos hablado sobre los mecanismos de subsanación de cuestiones previas que tienen posibilidad de ser subsanadas de los ordinales 2 al 6 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. En próximas cápsulas jurídicas seguiremos hablando sobre el impacto que tienen las cuestiones previas y continuaremos con este curso de procedimiento civil. Muchas gracias por su atención. Les habló para ustedes la profesora Judith Torreal.